Normalmente se asocia la arqueología al trabajo en el campo, al yacimiento, a la cueva, pero gran parte de la tarea del arqueólogo se desarrolla en los laboratorios, con analítica científica. Una de las disciplinas científicas que más se ha desarrollado y que más sorpresas ha proporcionado es la biotecnología. Y es en el campo de la biotecnología en el que nuestra arqueología libra uno de los debates más encendidos tras saltar a los medios una sorprendente noticia. Según unos estudios genéticos, hace 4.500 años, la práctica totalidad de los hombres de la península ibérica habrían sido exterminados por unos pueblos esteparios invasores, los yamnayas. Según esta hipótesis, las mujeres peninsulares sí que habrían sobrevivido, mezclándose con estos guerreros del centro del continente. La polémica no se hizo esperar, y un grupo de investigadores y profesores redactó una dura nota que rechazaba los términos en los que algunos de los principales diarios españoles se habían referido a esta publicación. Los investigadores acusaban a los medios de sensacionalistas y a los autores del estudio de haber filtrado unas conclusiones precipitadas. El debate estaba servido. Correspondía, pues, a la arqueología y a la ciencia genética confirmar o no ese genocidio ancestral. Y así, el ADN, como huella imborrable de la vida, se convertía en el inesperado protagonista. ¿Es el ADN una herramienta suficiente para explicar la evolución humana? ¿Realmente pudo haber una sustitución de población de ese nivel a comienzos de la Edad del Bronce? Veamos a fondo la dialéctica arqueología-biología molecular. En la península ibérica la información que tenemos es un poco, como sabéis, bastante problemática. En todo caso, hay mucha menos proporción de ADN o de estépico, que llamaríamos, de linajes estépicos. Parece que hay mayor continuidad de población local, pero luego hay esa hipótesis tan controvertida y que a mí no me gustaría comentar porque me parece que es precipitado hacerlo, de que los varones eran yamnaya, eran gentes de fuera que se quedaron con las mujeres locales. Yo creo que de momento lo que está aportando la genética es una información muy relevante para saber que tenemos que cambiar de paradigma. Arqueología y biotecnología se relacionan en una paradójica simbiosis que permite que la ciencia que mira al pasado, la arqueología, camine estrechamente de la mano con la ciencia más vanguardista como es la biotecnología. La arqueología comenzó como una actividad de anticuario para pasar a emplear en la actualidad las más variadas y modernas tecnologías y procesos. Desde las grandes excavaciones en extensión, practicadas durante todo el siglo XIX y parte del XX, hasta el sistema que implantó Mortimer Wheeler como trabajo de campo y sus posteriores versiones y adaptaciones que han terminado en las denominadas microexcavaciones, el devenir del método arqueológico y de los elementos que se consideraban valiosos ha cambiado enormemente. Mortimer Wheeler aseveró que la arqueología era un arte que empleaba una técnica científica. Puede decirse que el objeto de deseo ha reducido su tamaño, pasando de las grandes estructuras, cerámicas y esculturas a los pólenes y el material genético. Hoy en día, la antracología estudia los fragmentos de carbón, la palinología, los pólenes, y la denominada arqueología molecular, el ADN y otras moléculas biológicas. Los materiales arqueológicos y las informaciones genéticas y biológicas arrojan una valiosa información que hay que aprender a leer en su conjunto. Biotecnología y arqueología están destinadas a caminar de la mano. El enfoque es distinto. Cuando uno quiere hacer una arqueología de vanguardia sin perder nada, absolutamente nada, ni un resquicio de información, tiene que tener unos planteamientos previos
para resolver unas preguntas. Hoy lo que intentamos es reconstruir todo lo que ha sucedido en los distintos ámbitos, desde el mundo de la flora, la fauna o el paisaje, y para eso no podemos desperdiciar nada de la información, ¿no? ¿No tiene la sensación que está ascendiendo muchísimo la importancia de la biotecnología frente a otras disciplinas? Sí, está ascendiendo mucho la biotecnología y la genética. Yo me alegro, porque lo que nos sirve es todo aquello que nos dé información. Los pasos preliminares de una excavación son fundamentales para todo el proceso científico. Los arqueólogos tienen que desentrañar el porqué de la ubicación de los yacimientos y para ello en muchas ocasiones tienen que aprender a leer el paisaje que determina y condiciona la ocupación humana. Nos trasladamos al siempre sorprendente yacimiento de Atapuerca. El equipo que investiga los yacimientos paleoantropológicos de la Sierra de Atapuerca obtuvo un éxito sin precedentes al obtener ADN, primero mitocondrial y luego nuclear, de restos humanos de la cima de los huesos con unos 400.000 años de antigüedad. Se trató de un hito sin precedentes. Nunca antes se había reconstruido ADN tan viejo para poder obtener información de él. La población prehistórica de la península ibérica comenzaba a caracterizarse genéticamente. Los descubrimientos arqueológicos y los estudios genéticos permiten que nos adentremos en el arcano de nuestra evolución como especie, desde nuestros cercanos neandertales, pasando por Denisova, en Rusia, hasta Filipinas. En Indonesia, el llamado Hobbit, el hombre de flores, posee numerosas singularidades. El hombre de flores, que pudo extinguirse hace unos 18.000 años, es uno de los casos en los que la ciencia necesita un mayor arsenal de recursos para su resolución. Para empezar, hay restos humanos de varias cronologías, algunas muy antiguas, y además hay que explicar cómo la insularidad pudo afectar al tamaño de los animales. En el caso de Flores, se ha calculado estadísticamente que el Homo erectus, que habitó en primer lugar la isla, pudo convertirse en otra especie, en el Homo floresiensis, en unas 280 generaciones, que son unos 4.000 años. Este tipo de herramientas de cálculo, estadísticas, basadas en el empleo de inteligencia artificial, están resultando revolucionarias. El panorama de la evolución humana y de las diferentes hibridaciones, gracias a los análisis de ADN, está dando resultados inesperados. Las ancestrías se están determinando con mucha exactitud y a veces ofrecen resultados que no casan con las hipótesis principales. La arqueología ha avanzado en paralelo a la ciencia. Así hemos pasado desde los antiguos microscopios ópticos de principios del 20 a los modernos microscopios digitales de hoy. Y estos saltos tecnológicos han permitido logros inimaginables tan solo unos años atrás, como es el caso de la clonación de ADN humano antiguo que vamos a conocer a continuación. La extracción y estudio de material genético antiguo requiere de un método complejo que vamos a tratar de sintetizar. Los resultados necesitan una lectura experta. Son cualquier cosa menos sencillos o definitivos. Para comenzar, los científicos se encuentran un ADN antiguo que está fragmentado. La técnica funciona bien con trozos pequeños. Ese es un problema solventado. El ADN se separa y se le colocan unos adaptadores en los extremos. El ADN modificado se carga en un chip especializado para ser amplificado y secuenciado. En el fondo del chip hay cientos de miles de oligonucleótidos que son piezas pequeñas de ADN sintético anclados al chip. Pueden adquirir fragmentos de ADN con secuencias complementarias. Cuando estos fragmentos se han unido, comienza una fase llamada degeneración de clúster. Con este proceso se consiguen aproximadamente 1000 copias de cada fragmento de ADN. Inmediatamente después, los nucleótidos modificados se unen al chip desprendiendo un destello luminoso.
Aunque parezca ciencia ficción, una cámara toma una foto del chip y un ordenador establece qué base fue agregada gracias al color de su destello luminoso. El proceso ocupa toda la secuenciación de la molécula de ADN. Al analizar todos los datos, se obtiene una lectura de cada fragmento de ADN. Los datos de la secuencia se analizan para encontrar fragmentos con áreas superpuestas. Luego se alinean. Cuando se conoce una secuencia de referencia, los contiguos se comparan con ella para identificar las variantes. Y así, por comparación, se van conformando las cadenas y estableciendo las coincidencias. Otra cosa es que la información genética se corresponda exactamente con un rasgo físico. El ambiente también influye en el desarrollo del genoma y en su modificación. Para mí la revolución más importante de la genética es la que se produce en el seno de la especie humana, y ahora estamos sabiendo cosas tales como por la estructura genética de las poblaciones europeas. La ibérica, por ejemplo, que tenemos genes de nuestros antepasados cazadores y recolectores, que tenemos genes de los neolíticos que llegaron a la península ibérica desde el Mediterráneo oriental, desde Turquía, que tenemos genes de los pueblos de las estepas, de los Yamnaya. La prehistoria reciente a mí me parece absolutamente apasionante. Los pueblos que se han movido, todo ese trasiego de gentes, eso es uno de los objetivos de la genética. En el Neolítico comenzamos a convivir con animales domesticados. Este proceso de domesticación es un proceso complejo que aún guarda zonas oscuras. La arqueología moderna pretende alumbrarlas no solamente utilizando las técnicas habituales de excavación o análisis genético, sino también con la utilización de nuevos marcadores como pueden ser las hormonas o las proteínas. Existen otros marcadores biológicos que pueden ser empleados para comprender la evolución. Por ejemplo, los procesos de autodomesticación y domesticación pueden estar directamente relacionados con algunas hormonas como la testosterona. Menores tasas de esta hormona influyen en la disminución de la agresividad. Los humanos tenemos muchos rasgos que compartimos con las razas domésticas, por ejemplo de perros o de ovejas, de vacas. Compartimos con ellas muchas características, entre otras la reducción del tamaño del cerebro. Es decir, que el cerebro humano actual es más pequeño que el cerebro de los cazadores y recolectores paleolíticos. Pero no solamente eso, sino que las razas domésticas con respecto a la especie ancestral presentan cierta infantilización. Es decir, que tienen un complejo de características infantiloides, podríamos decir así, también en la conducta, conservan el interés, conservan la capacidad de juego, etcétera, que nos recuerda mucho al ser humano. La especie humana es muy infantil de aspecto comparada con las anteriores, ¿no? Y además somos mucho más sociables, como los animales domésticos igual. Entonces tenemos todos los rasgos de una raza doméstica. Y se puede estudiar también a nivel molecular, con los índices de testosterona, con todo. Pero claro, nosotros somos los que domesticamos a las ovejas y a los cerdos, que presentan los mismos rasgos. Entonces, la pregunta es, ¿quién nos ha domesticado a nosotros? Nosotros hemos domesticado a las ovejas y a los cerdos, pero ¿a nosotros quién? La solución es que nos hemos autodomesticado. ¿Pero qué ocurre en los lugares en los que la extracción de ADN y otras moléculas es imposible? Debemos desconfiar del conocimiento generado durante décadas en yacimientos como de Manisi en Georgia o los barrancos de Olduvai en Tanzania. La antropología y la arqueología tienen infinidad de métodos fiables para determinar el tipo de población que habitó un espacio concreto en un momento determinado y su comportamiento, su etología. Se puede inferir el grado de inteligencia gracias a las cadenas operativas en los trabajos líticos o en el despiece de un animal. El ADN es un vector importante, pero no el único. El Neolítico peninsular aún mantiene muchos interrogantes por resolver. Esta revolución tan importante fue debida a cambios de población, vinieron pueblos de Oriente, es una evolución cultural, tiene una base autóctona. La arqueología debe responder a estas preguntas y lo hará, como lo ha hecho tradicionalmente, con la excavación y también con las modernas técnicas de genética de ADN que tienen muchísimo que decir al respecto. Antes de enfrentarnos a lo que pudo suceder en el 2500 a.C. con los pueblos de la estepa,
debemos echar un vistazo al Neolítico peninsular que está empezando a ser desentrañado, con excavaciones como las de la Cueva de las Tinajas en Alozaina, Málaga, o Coro Trasito en Huesca. Se va viendo cómo las altas montañas no eran un obstáculo insalvable para las poblaciones que iban llegando a Iberia, o llegaban solo sus modos culturales. En el campo de hockey de San Fernando, Cádiz, tras los primeros análisis antropológicos, vista la robustez de los individuos, se pensó que estos provendrían probablemente del norte de África. Pero, ¿qué nos dice la genética? El resultado que hemos obtenido pues, nos viene a indicar que tenemos una población típica del Neolítico peninsular, que presenta un 80% de ancestría de los primeros pobladores neolíticos peninsulares y un 20% de los cazadores-recolectores del Mesolítico. Obviamente, esto choca un poco con las premisas con las que contábamos nosotros. Pensábamos, según los estudios de antropología física, que esta población podía ser una población subsahariana. El yacimiento del campo de hockey, o lo de la Cueva del Toro y el dolmen de Alberite II, alumbran el inicio del Neolítico ibérico. Conozcamos ahora el yacimiento de la Beleña de Cabra, que nos ayudará a comprender su etapa final. Lo que está evidenciando en la Beleña es que yo diría tres cuestiones principales. En primer lugar, que hay una diversidad de materias primas muy notable. Diversidad de materias primas que indican que hay relaciones de intercambio, o por lo menos una movilidad, nosotros pensamos que relaciones de intercambio muy amplias, que van con el marfil efectivamente a relaciones internacionales, en el caso de la placa, o en el caso de alguna de las materias primas de la producción lítica, que nos habla de los gallumbares, o en algún caso hay que terminar de analizarlo porque estamos en fase final de campaña, que apunta a una procedencia de la zona de Almería. Más que no hay que olvidar que el uso del colorante en toda esta sepultura, que es cinabrio, que procede de la zona de Almadén. Quiere decir que si nos ubicamos bien, prácticamente todo lo que es la mitad meridional de la península ibérica está recorrida o hay contactos en estas poblaciones al margen luego del marfil, que el sentido común, hasta que no se haga el análisis de ADN, nos apunta al norte de África, claro. Dentro de esa tumba tú has tenido la fortuna de encontrarte nada más y nada menos que un ídolo placa, algo sorprendente aquí. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿El sueño de un arqueólogo? No sé cómo explicarlo, o sea, me llena la emoción cuando te lo cuento. Es que fue algo impresionante. Cuando lo estábamos excavando, Amparo y yo, nos dimos cuenta, al principio no sabíamos bien si era un hacha o otra cosa, pero cuando nos fuimos dando cuenta, vimos viendo los grabados que tenía en las líneas, fue ¡wow! Esto, el eureka de... Sí, magnífico. A ver, y aparte de este ídolo placa, creo que esta sepultura tiene una cosa muy interesante, ¿no? Es que ha sido clausurada. Sí, exactamente, clausurada intencionalmente y con mucho esmero. Fue rellena de tierra, incluso alteraron el acceso a la puerta, como ahora verás. Hay un rito de enterramiento, es un rito de clausura de la sepultura. Exactamente, se amortiza y lo que tienen es la intención de que... O sea, y esta es la puerta que tú dices. Esta es la puerta, se encaja en esta zona de aquí, lo que prueba que hubo una intención clara de romperla cuando se clausura o se amortiza esta sepultura con todos los restos humanos en su interior. En Arqueomanía hemos tenido la fortuna ya de visitar varias veces la Beleña y tenemos la impresión que para este debate nuclear importante que se está dando en este momento entre la relación entre poblaciones, genética, biotecnología y arqueología, la información de la Beleña puede ser muy relevante. ¿Qué crees tú que aporta la Beleña a este debate nuclear en estos momentos? La Beleña representa una población muy relevante para el estudio de estas cuestiones porque tenemos un número de individuos muy importante, de casi 100 individuos. Esto implica que vamos a tener una representación de la variabilidad poblacional que podía haber en el Neolítico final en esta zona, que en otros lugares no existe o es muy difícil de tener. Esta población está contextualizada muy bien en pocos años. No solo va a servir para saber qué relación tenía con las poblaciones que habían antes o las que llegaron después,
sino que también nosotros nos vamos a concentrar en la microhistoria de esta población. Es decir, vamos a investigar si la población de la Beleña era local o si venían de otros lugares. Además, vamos a saber quiénes eran los que viajaban, si eran hombres, si eran mujeres, si eran ambos. Y además también vamos a poder relacionar toda esa información con otros aspectos más vinculados a la vida cotidiana, como por ejemplo la dieta. Es decir, que vamos a intentar integrar lo que es la perspectiva macrohistórica con la perspectiva de la vida cotidiana de estas poblaciones, utilizando tanto ADN, pero también otro tipo de analíticas como isótopos estables para estudiar la movilidad, para estudiar la dieta, etc. Sobre el yacimiento sevillano de Valencina de la Concepción están corriendo ríos de tinta. Allí también se han reconstruido digitalmente los espacios funerarios y allí también se está aplicando la arqueología científica para averiguar, entre otras cosas, el origen y tipo de población que lo hizo posible. Lo que tenemos que tener claro es hasta dónde podemos llegar con la parte del genoma que hemos recuperado o cuánta información tenemos para decir algo. Esta señal de la estepa, que algunos llaman Yamnaya, pero que directamente no es la población Yamnaya la que llega a Iberia, ni mucho menos, la empezamos a encontrar en la península ibérica asociada a algunos contextos de cerámica campaniforme. Pero, por ejemplo, en el resto de Europa, la correlación entre cerámica campaniforme y este tipo de ancestría de la estepa la encontramos al 100%, es decir, todos los individuos que están asociados al campaniforme tienen esta ancestría fuera de Iberia. En Iberia es algo diferente. Tenemos individuos en contextos campaniformes que ya aportan esa señal y otros que todavía no. La tumba de Tolos de Montelirio es especialmente interesante por su depósito funerario. Varias mujeres jóvenes aparecieron en su interior en lo que parece, con casi toda seguridad, un enterramiento simultáneo. Es decir, aquellas jóvenes fueron enterradas a la vez. Pero, ¿qué dice la biología de ellas? Uno de los objetivos principales es comprender la estructura de parentesco que tenían los grupos que hemos encontrado en Montelirio. Conocer si están estrechamente relacionados. Todos los humanos estamos relacionados, pero queríamos averiguar si hay familias de primer, segundo o tercer grado y por qué la gente fue enterrada junta en la misma tumba o en estructuras funerarias. Ese es, como he dicho, uno de los objetivos principales: conocer si hay estructura familiar, parentesco entre aquellos que son enterrados juntos. Tal vez las gentes nacidas en el gran sitio prehistórico de Valencina fueron a buscar su última morada a Perdigoes, en Portugal. Lo que los isótopos nos dicen es que una gran parte de las personas ya analizadas en Perdigoes no son de aquí. No nos dicen dónde son, dicen que no son de aquí. Por los valores de estroncio que tenemos, podemos decir que algunas de estas personas son de zonas, tendencialmente zonas litorales, porque tienen valores de estroncio normalmente más bajos. Son de una región envolvente, más amplia, e incluso pueden ser de Lisboa, por ejemplo, o de Valencina. Y de Portugal, concretamente del estuario del Tajo, parece que proceden los primeros individuos de la cultura que se conoce como la del vaso campaniforme, nombre que proviene del tipo de cerámica novedosa que empleaban y que usaban de manera codificada. Esta bellísima cerámica campaniforme fue hecha durante la Edad del Cobre. Desde este calcolítico hasta la Edad del Bronce, donde fue realizada esta soberbia copa argárica, algo muy importante ocurrió en la península. Y este cambio no solamente tiene una raíz cultural, existen teorías que también afirman que ocurrió un importante cambio poblacional. En el Museo Regional de Arqueología de Madrid, en Alcalá de Henares, se ha celebrado una magnífica exposición sobre esta cultura. Multitud de piezas de diferentes museos europeos se han reunido por primera vez para ofrecer una visión actual y de conjunto de este fenómeno cultural y demográfico. Su comisario, el arqueólogo Germán Delibes, nos habla de ella.
Los prehistoriadores británicos ya toman nota de la existencia de este tipo de vasijas a comienzos del siglo XIX, pero hay un momento, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, en que se pone muy de moda el tema, porque se están realizando hallazgos en Portugal, los primeros de la península ibérica, en diversas partes de Francia, en el Reino Unido ya se conocían. Y a partir de ese momento pues empiezan a hacerse los prehistoriadores la pregunta de a qué responde que haya un mismo elemento común en un espacio geográfico tan amplio. Un geográfico tan amplio porque va aproximadamente desde el Vístula en Polonia hasta Escocia y las Islas Británicas en general, y desde el sur de Escandinavia hasta el norte de África, incluyendo las islas del Mediterráneo central, ¿no? Y eso es lo que da pie a la discusión de las famosas teorías del vaso campaniforme, si son un pueblo que se extiende por todo este espacio o si hay otras razones que justifiquen esta uniformidad cultural. En el primer momento únicamente la cerámica campaniforme, la llaman indistintamente campaniforme y caliciforme, y se habla de una vasija campanada que está decorada de manera muy abigarrada por prácticamente todo su exterior, que los motivos recuerdan un poco a los del tejido, y se empiezan a documentar muy particularmente en Francia, luego aquí en la península ibérica, en la península de Lisboa, por Odez I, luego en Cienpozuelos, pero no se acaba tomando nota de que va asociada a otros elementos culturales hasta bastante tiempo después. Va a ser ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando se empieza a hablar del set o del package campaniforme, que son esos otros elementos que se le asocian y que pueden ser los puñales de lengüeta, las puntas palmela de cobre también, los pequeños adornos de oro. Carlas Lalueza participó en el estudio de la polémica, aquel del que hablábamos al principio, aquel que afirmaba que los varones de la península ibérica habían sido sustituidos por otros. Su marca genética ya no volvía a verse después del 2500 a.C. aproximadamente. Eso se corresponde con el final de la Edad del Cobre y el comienzo de la del Bronce. Por tanto, yacimientos como la Bastida de Totana en Murcia u otros argáricos, o los del Bronce valenciano, incluso los últimos pobladores del segundo milenio del entorno de Valencina de la Concepción, deberían mostrar la marca genética esteparia y también su influjo cultural. ¿Son así las cosas? De momento, la arqueología y la genética son dos vías paralelas. Que se crucen o no, quizás sea cuestión de tiempo. Hemos comprobado cómo la arqueología cabalga sobre una hermosa paradoja, pues alumbra los secretos del ayer con el foco potente de las técnicas vanguardistas de hoy, lo que hace de la arqueología una ciencia tan compleja como hermosa.